Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí cada 8 días en Descubriendo tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Recuerden que los temas que aquí exponemos no pretenden convertirse ante ustedes como una verdad absoluta. Tampoco queremos que los rechacen, sino más bien que sean capaces de investigar, de comprobar y de corroborar y de ampliar la información, por supuesto. Doy la bienvenida a nuestros compañeros de mesa de trabajo, Salim Hasir. Bienvenido, Salim, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil, un saludo para ti, para Juan y para toda la audiencia de Descubriendo que nos ven a través de YouTube y las personas que nos escuchan a través de la página de la emisora www.rcpc.co. Sean todos bienvenidos a compartir con nosotros allí en el chat, en sus comentarios sobre este interesante investigación y tema que traemos hoy sobre esa comparación de Jesús con otros dioses de la antigüedad que tienen supuestamente vidas similares. Hoy vamos a abordar ese tema, así que sean todos bienvenidos. También está con nosotros Juan Manuel Pombo. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, Neil, un saludo para ti, para Salim y para todos nuestros queridos televidentes que ya están reportando sintonía en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a estar tocando el tema en esas vidas similares que tuvo Jesús y con Horus. Y bueno, vamos a estar relatando eso durante el transcurso del programa y esperamos también que se queden allí conectados y participen también activamente en el chat. Ok, como dijo nuestro compañero Salim, vamos a tocar el tema ¿fue Jesús una copia de Horus? Esto está bastante interesante porque un grupo de buscadores asegura que Jesús es un personaje derivado de dioses anteriores a él. Esto debido a similitudes en las historias narradas alrededor de estos personajes, entre otros como Horus, el rey o el dios egipcio. Lo que hoy vamos a hacer es buscar datos, amigos televidentes y escuchas de RCPC y Descubriendo. Vamos a buscar datos históricos de las narraciones para descubrir la verdad sobre este tema en el día de hoy. Así que bienvenidos, recuerden que pueden participar en el chat de rcpc.co dejando su mensaje o también pueden hacerlo a través del chat habilitado por YouTube, porque estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube, en el canal de Descubriendo, al cual le invitamos a usted que nos ve en este momento a que se suscriba y además active la campanilla de notificaciones. Ok, este tema que vamos a compartir con todos ustedes es un tema que ha sido sugerido por varios de nuestros seguidores en cuanto a que si Jesús realmente existió o simplemente es una copia y pega, como se dice habitualmente, una copia y pega de cultos, adoraciones, leyendas, mitos y enseñanzas de deidades anteriores a él. E incluso varios de nuestros seguidores nos han enviado información, algún tipo de reseña al respecto, y la mesa de trabajo le ha parecido interesante este tema y durante esta semana hemos hecho esta investigación para compartirla con ustedes. Lo primero que tenemos que reseñar en esta investigación es de dónde surgió o qué hizo poner de moda esta idea de que Jesús es un copia y pega de Horus, exactamente. Y es a través de un documental lanzado en el año 2007 denominado Seagate. Más o menos se pronuncia así, ¿no, muchachos? Sí. Seagate. Este documental muy famoso y muy visto, dicen que fueron 50 millones de personas las que vieron este documental. Este documental que sin duda alguna tiene unos datos muy interesantes sobre, por ejemplo, la manipulación de la economía, la falsedad del sistema económico mundial. También, estimados televidentes, sobre, por ejemplo, quién es el emisor de la moneda norteamericana como banco privado, llamado así la Reserva Federal. Y en medio de toda esta denuncia fuerte, dura y bastante sustentada, también hacen una reseña de la falsedad, amigos oyentes, de las religiones, haciéndonos entender que toda la enseñanza de Jesús como parte o base de las religiones que conocemos hoy día, la cristiandad, no es otra cosa que la copia de información,
de leyendas y mitos de dioses anteriores. Así entonces, esto cobró una importancia en el mundo y ámbito investigativo o en el ámbito de los buscadores. Pero lo que hemos tratado de hacer aquí es de dónde salen justamente los datos que pudieron haber utilizado Seagate y otros documentos sobre este asunto para profundizar y sacar nuestras propias conclusiones. Porque vamos también a entender que parte de lo que está ocurriendo en todo este ámbito es que asumimos investigaciones sin lograr corroborarlas. De allí la necesidad y siempre la recomendación que nosotros hacemos en este programa de que lo que nosotros compartamos acá no es necesariamente la verdad y tiene que ser corroborado, comprobado y ampliado por cada uno de ustedes. Sin embargo, amigos, antes de eso, encontramos un dato muy importante que podría recoger lo que se piensa al respecto de este copia y pega entre Jesús y Horus. Me refiero a una película documental surgida un año después de Seagate llamado Religulus. En ella se hace un compendio en un diálogo dentro de la película que dice lo siguiente. Es una conversación de uno de los protagonistas con un cristiano, ¿no? Y le pregunta, o este diálogo dice lo siguiente: escrito en el año 1280 a.C., el libro de los muertos describe a un dios, Horus. Horus es el hijo del dios Osiris, nacido de una madre virgen. Fue bautizado en un río por Anu, el bautista, que fue decapitado después. Al igual que Jesús, Horus fue tentado mientras estaba solo en el desierto. Sanó a los enfermos, los ciegos, echó fuera demonios y caminó sobre el agua. Se llevó a Azar de entre los muertos. Azar se traduce en Lázaro, o podría traducirse en Lázaro. O si él también tenía 12 discípulos. Sí, Horus fue crucificado en primer lugar y después de 3 días, 2 mujeres anunciaron a Horus, el salvador de la humanidad, había sido resucitado. En esta película documental se hace una referencia, como ustedes vieron, a los mitos y leyendas alrededor de Horus. Si lo notamos bien, muchachos, es exactamente igual según ese relato. Este relato es exactamente idéntico a la vida narrada en Jesús o en los evangelios sobre Jesús. Pero antes que todo, me gustaría que habláramos de quién es Horus. ¿Sí? Salim, sí. ¿Quién es esta deidad egipcia? Sí, hablemos un poquito de Horus antes de entrar en la parte fuerte, ¿no?, de la temática. Porque de Jesús, bueno, la gran mayoría de nosotros sabemos mucho, sobre todo en esta parte de Occidente. Horus también traduce el elevado. Era el dios celeste en la mitología egipcia. Se le considera como el iniciador de la civilización egipcia. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra y de la caza. Su nombre egipcio era Or. Horus es un nombre helenizado. La deidad griega asociada fue un hijo desconocido de Prometeo y en la nórdica uno de los hijos de Loki. Era el hijo de la diosa virginal Isis y el dios de la resurrección Osiris. Entonces, tenemos claro que el nombre egipcio de Horus era Or. El Horus se le colocó ya pues cuando se helenizó de alguna forma el nombre y la historia de este personaje. Horus ya era conocido en el periodo predinástico. Era un dios vinculado a la realeza que tutelaba a los monarcas tinitas, cuyo centro de culto era Hieracómpolis. Desde el imperio antiguo, el faraón es la manifestación de Horus en la tierra, como el representante de Dios, ¿no? El representante de Dios en la tierra. Es decir, que Horus es un dios menor al dios supremo Ra. Exacto, el dios supremo Amon-Ra, exacto. Y los faraones son los representantes de Horus en la tierra. Muy similar al tema de los papas, curas y pastores. De ahí viene esa tradición. Aunque al morir se convertiría en Osiris y formará parte del dios creador Ra, que es el dios supremo dentro de esta mitología. Durante el Imperio Nuevo se le asoció al dios Ra como Ra Oraxti. Forma parte troncal de la gran Eneada. Forma parte también de la triada osírica, es decir, Osiris, Isis y Horus, que esa es la trinidad de
toda esta mitología egipcia. Trinidad que se replicó también en otras religiones futuras, ¿no? Que también las vamos a ir tocando. Dentro de la mitología heliopolitana, así se le conoce, de Heliópolis, su esposa y hermana Nut, que traduce el cielo, dan vida a dos varones, Osiris y Set, y a dos mujeres, Isis y Neftis. Osiris se casa con Isis y Set con Neftis. La leyenda da cuenta de los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su hermano Set. Sí, dice Salim, para ir como entendiéndolo, según la mitología egipcia, ¿no? Sí. Hubo 4 creaciones iniciales de estos dioses iniciales: Osiris, 2 varones y 2 hembras. 2 hembras. Osiris y Set. Y del otro lado, Isis y Neftis. Entonces, Osiris toma como esposa diosa a Isis y Set toma como esposa diosa a Nefti. Sin embargo, hay una contienda permanente entre Horus y Set asesina a Horus. Y este relato, mientras hacía la investigación, me hizo recordar del relato bíblico de Caín y Abel. Es bastante similar. Es bastante similar. Claro. Y después como Isis, esposa de Osiris, toma las 14 piezas, como fue desmembrado por parte de Set, Horus, pero pues no encuentra el falo. Así que hace pues todo un encantamiento, digámoslo así, con sus poderes divinos, y se deja embarazar para que nazca Horus. Así es. Entonces, sí, porque bueno, tú mencionabas que asesina a Horus, pero quien asesina inicialmente es a Osiris. A Osiris, exacto. Ahí me equivoqué. A Osiris, que lo descuartiza en estas 14 partes, y de todo ese proceso de encantamiento que tú relatabas allí, es donde queda embarazada y nace Horus, Horus y Horus. Bien, también dentro de esta mitología, pues sabemos que la mujer de Osiris, que es Isis, enterada de lo sucedido, busca cada pedazo, como tú decías, por todos los rincones de Egipto, que supuestamente los esparce, y finalmente logra recuperar todos los restos de su difunto marido. Utilizó pues los poderes para reconstruirlos. A partir de entonces se encargaría de gobernar el país de los muertos, o lo que se conoce como la Duat. También, utilizando poderes divinos, Isis pudo concebir un hijo del resucitado Osiris, y ahí es donde Horus toma existencia. Al poco tiempo de nacer fue escondido por su madre y lo dejó al cuidado de Tot, dios de la sabiduría, que lo instruyó y crió hasta convertirse en un excepcional guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, ayudado por los Shemsu, Hor luchó contra Set para recuperar el trono de su padre asesinado por aquel, es decir, por Set, que quedó como el dios del Alto Egipto, y Horus del Bajo Egipto. Había ahí una disputa en esos dos reinos, y posteriormente Horus fue dios de todo Egipto, mientras que Set era dios del desierto y de los pueblos extranjeros. Este mito representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo, Osiris, y la aridez del desierto, Set. También hay una película que intenta graficar muy bien esta historia, ¿no? Toda esta mitología, que se llama Dioses de Egipto. No salió hace mucho, creo que hace unos 2 años más o menos. Ahí los amigos televidentes la pueden buscar, relativamente nueva, y ahí se narra más o menos toda esta mitología y el enfrentamiento entre Set y Horus. Muy bien, entonces ese es más o menos el relato, la historia de Horus, este dios hijo de Osiris y de Isis, la diosa de la fertilidad, luego de haber resucitado a Osiris, su padre, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que estos dioses no representan al dios dentro de la misma representación de la tradición egipcia o su mitología, no representa al dios todopoderoso, ¿no? Lo que podríamos llamarle todopoderoso, sino que son dioses menores. Y este dato es importante porque nos va a ayudar más adelante a sacar realmente conclusiones. Bien, pero les decía que todo este boom del copia y pega Horus, Osiris, o mejor Horus, Jesús, venía o se puso de moda por Seagate y luego por la película documental del 2008, pero lo que quisimos fue profundizar, ¿no? Ir a las fuentes originales de donde surgió algún tipo de investigación
que hiciera la relación entre Jesús y Osiris. Porque esto realmente, si llegara a ser cierto, cambiaría por completo, ¿no?, el mundo de la creencia, y no solamente de la creencia, sino que colocaría en duda la existencia de Jesús y un propósito que vendría de acuerdo a esa figura, entre comillas, fantasiosa, representando. Por eso es tan interesante tocar y abordar este tema. Recuerden que lo que nosotros compartimos aquí en la mesa de trabajo no será suficiente. De todas maneras, invitamos siempre a ustedes a que profundicen. Y en esta profundización encontramos los orígenes de esta teoría. Y datan, estimados oyentes y televidentes, de unos investigadores, dos ingleses y un norteamericano. El primero, que nació en 1771 a 1834, fue el señor Gottfried Higgins. Luego lo que él descubrió fue ampliado por Gerald Massey y bueno, le terminó de dar pues todo un sentido que ha permanecido en el tiempo por Alvin Boyd Kuhn. Estos tres personajes tuvieron algo en especial, característico, eran historiadores, eran investigadores y lograron especificar eso. Pero quiero dedicarme a hablar del primero, el primero que hizo pues la investigación al respecto. Se trata de Gottfried Higgins. Higgins, sí señor. Vamos y hablemos un poco de este personaje, Gottfried Higgins. Salud. Perdón, Juan Manuel. Bueno, Higgins, de acuerdo a la investigación que se ha podido realizar, fue un magistrado y terrateniente inglés, miembro de la Orden de los Druidas, una antigua orden de los druidas que procede de la hermética orden de Golden Dawn. Higgins demostró un amplio conocimiento y familiaridad con las tradiciones de las órdenes druidas en su trabajo y los druidas celtas. En su obra, que por cierto es una de las más compradas en Amazon, Anacalipsis, afirma que los druidas y los judíos se originaron en la India, que Abraham es realmente Brahma y existe un movimiento global pandeísta secreto. Sí, este personaje Gottfried Higgins, les invitamos a que digiten y lo conozcan en profundidad. Tiene una tendencia, muchachos de la mesa de trabajo, que fue lo que a mí me llamó la atención, tiene una tendencia hacia sociedades que de alguna manera encierran un carácter místico, esotérico, o de carácter religioso. Aquí también tengo otro dato. Él fue un miembro activo y sumamente importante de una sociedad de anticuarios. Esa sociedad de anticuarios procede, o más bien data, del siglo XVIII, en donde ellos, o cuya finalidad era estudiar a profundidad toda esa mitología egipcia y compararla con lo que se estaba viviendo en esa época, en ese siglo, que era pues la vida de Jesús y los derivados. Higgins escribió un libro sobre la historia de las naciones y sobre todo de las religiones, y en esa investigación fue que en su interpretación, de acuerdo a los ritos egipcios, en su interpretación hizo la comparativa de las enseñanzas del Cristo, por supuesto no teniendo en cuenta algo muy importante a la hora de hacer este análisis, y por supuesto es lo que hemos venido aquí denunciando y compartiendo y descubriendo, como fue el Concilio de Nicea, ¿sí? Porque él hace esta investigación de 1700 a 1800, donde ya el documento bíblico se encontraba conformado, por supuesto, y las tradiciones que se comparten en el documento bíblico sabemos que es el resultado del sincretismo religioso promovido en el Concilio de Nicea por el señor Constantino, 325 exactamente. Eso generó una visión determinada de Jesús, una visión romanizada de Jesús, que sin duda alguna no es la misma visión original o tradición original del Cristo, es decir, de las enseñanzas originales del Cristo, como lo hemos denunciado en diferentes oportunidades aquí en nuestro programa. Bueno, además de eso que ustedes mencionan, hay otros personajes en la historia, porque esta teoría que planteó Higgins, de ahí se adoptó un término que se llama el mito de Jesús. Es decir, una vez se empieza a comparar a Jesús con otros dioses, con vidas similares,
se empieza a dudar de su existencia de acuerdo pues a la falta de evidencias de la existencia de un personaje que vivió pues allí en tierras israelitas, caminó con 12 apóstoles, fue crucificado, resucitó al tercer día. Muchas referencias y pruebas, según pues la versión oficial, pues no existen. Sin embargo, también hay otros personajes como Charles Francois Dupuis y el conde de Volney. Se dice que fueron uno de los primeros autores modernos en representar, esto alrededor del siglo XVIII, una analogía entre Jesús y otras deidades solares anteriores a él. En este análisis comparativo, que también fue abordado por otros personajes como David Friedrich Strauss, también Bruno Bauer, Jan Meslier y Hermann Samuel Reimarus, que también aportaron en este tema. Y se surgió a partir de lo que ellos plantearon el mito de Jesús, en referencia a la teoría según la cual Jesús de Nazaret no sería un personaje histórico, más bien se trataría en realidad de un mito. Fíjense hasta dónde llega la cuestión. No siendo el resultado de una revelación divina, sino el producto de un sincretismo religioso. Es decir, la mezcla, es como si quien se inventó esta figura de Jesús de Nazaret tomó cosas de estos dioses, porque no solamente es Horus, se le compara con Buda, con Dionisio, con Mitra, con Krishna, con Zoroastro, que si uno lee estas biografías, por poner un término, tienen aspectos similares. Nacieron de una virgen, predicaron con 12 apóstoles, hicieron milagros, fueron bautizados, murieron y algunos de ellos resucitaron. Entonces se hace toda esta recopilación según ellos y se crea el mito de Jesús, que es el resultado de un sincretismo religioso. Claro. Y luego surge una página que reúne a antropólogos e historiadores llamada absolum.org. Les invitamos a que pues la investiguen. Y allí en un artículo publicado en el año 2012 se hace una tabla de comparaciones entre Horus y Jesús. Por supuesto, en el tiempo, ¿quién fue primero? En el tiempo, ¿quién fue primero? De acuerdo a lo que históricamente conocemos. Horus, 3000 años antes de Cristo. Jesús hace 2000 años. Entonces, si se hace una comparativa entre el mensaje y todo lo revelado en los evangelios sobre Jesús, y hay un relato que probablemente demuestra que es muy parecido, entonces se puede decir que el original es Horus y que Jesús simplemente fue una copia. Pero esto se hace con base, y esto es el punto que quiero llamar la atención de ustedes, amigos de Descubriendo, y es que esta visión que hace Higgins, ¿verdad?, y los dos posteriores, es con base a lo que ya existía en el documento bíblico, es decir, lo surgido después del concilio de Nicea. Entonces tenemos, por supuesto, una conformación de una doctrina fundamentada en un sincretismo en 325, adoptando tradiciones sobre todo egipcias, de Horus. Por ejemplo, el Solis Invictus, del cual era adorador Constantino, su festividad se celebraba el 25 de diciembre. Y Mitra también, que era el dios del mitraísmo, también tiene cosas similares con Jesús supuestamente. De acuerdo, entonces después del concilio de Nicea se adopta el mismo 25 de diciembre, que se celebra este Solis Invictus y el de Mitra, que era adorado en Roma antes de este sincretismo. Y se toma para celebrar el nacimiento de Jesús. El supuesto nacimiento. El supuesto nacimiento. Entonces, lo que entendemos, lo que podemos comprender fácilmente, es que el punto comparativo que hacen ciertas páginas para decir que nacieron el mismo día, haciendo una relación allí, surge después del concilio de Nicea. Es decir, no es real que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Entre otras cosas, hay otro punto importante, y es la forma en que es representado Horus, ¿sí? Cuando es Horus niño. Está de brazos de su madre Isis. Y la iconografía religiosa tradicional nos muestra a María cargando al niño Jesús. Entonces, estos comparativos nos podrían dar luces a nosotros para comprender o para creer lo que se está manejando. Pero hay que tener en cuenta esto. La madre de Horus realmente fue una virgen. Isis, si tenía su esposo
Osiris, ¿verdad? Evidentemente, pues allí no entraría a funcionar este comparativo de que nacieron de virgen. Ahora, ¿cómo toma forma o fuerza el mensaje de María como ícono en la religión? Desde el Concilio de Nicea. Porque dentro del mensaje de Jesús, lo más importante que se estudiaba antes del Concilio de Nicea era precisamente la enseñanza. En el Concilio de Nicea surgieron los famosos dogmas, donde se coloca a María en un lugar preponderante de la vida de Jesús, ¿verdad? Como la madre, y la iconografía que ya vemos la Virgen María. O sea, se crea un santo, una deidad a partir del Concilio de Nicea. O sea, a partir del Concilio de Nicea es que cobra vida esta representación, no propia de el tiempo en el que Jesús poco a poco comenzó a transmitir su mensaje de verdad. ¿Qué otras cosas podemos nosotros comparar y entender que surgieron posteriormente en todo este caso? Bueno, Alvin, que fue el último de los tres investigadores. El estadounidense, porque sí, los dos primeros fueron de Inglaterra. Sí, este incluso murió hasta hace poco, relativamente en 1968. Alvin Boykum, él dice que, bueno, altamente influenciado por Mesley y Higgins, él sostuvo que la Biblia derivó de sus orígenes, o tuvo en sus orígenes otras religiones paganas, que en gran parte de la historia cristiana fue preexistente, como la mitología griega. También propuso que la Biblia era simbólica y no representaba eventos reales, y argumentó que los líderes de la iglesia comenzaron a malinterpretar la Biblia a fines del siglo III. Es decir, ellos tienen en cuenta, o en sus investigaciones tienen en cuenta, algunas interpretaciones que se les daban a la Biblia en ese tiempo, pero no tuvieron en cuenta, por ejemplo, las acciones que pasó en el Concilio de Nicea, relatadas por Constantino. Entonces hubo una mezcla de enseñanzas para... Cuando uno comienza a leer el documento bíblico, encontrará en el Antiguo Testamento sobre todo semejanzas de la deidad particular hebrea con las enseñanzas y prácticas egipcias, por una sencilla razón que nosotros hemos denunciado muchas veces, y es que el Dios Yahvé, Jehová de los judíos, corresponde al mismo grupo de seres y entidades caídas que se hicieron pasar por dioses, que fue el mismo caso de los dioses egipcios. Por lo tanto, la semejanza en cuanto al culto es indudable, y de allí diríamos que es la base sobre la cual comenzarían sus investigaciones estos personajes, porque es real. Claro. Ahora, como no hay el conocimiento, no existe el conocimiento, ni se maneja de manera abierta de una separación de los dioses que representaron allí ese Antiguo Testamento con las enseñanzas de Cristo, que representa un Dios superior, distinto y desconocido para la raza humana, entonces también se equipara, ¿no? Se toma toda esa enseñanza como una sola, como una sola, porque no hay la distinción entre el Dios hebreo y el Dios predicado por el Cristo. De tal manera que también a Jesús se mete en la misma bolsa de las falsas creencias, de la falsa adoración y de las deidades impostoras, que sin duda es algo real. Entonces, ese punto también es interesante que lo tengamos siempre en cuenta. Hay un símbolo icónico bastante interesante de analizar en la misma Roma, en el mismo Vaticano, que vendría siendo el obelisco. El obelisco como un símbolo egipcio dentro de esa madre de todas las religiones, como es la católica, pues está todo enfrente de la basílica. Y ese obelisco es un símbolo de fertilidad, que podría ser el mismo símbolo del falo de Osiris. Entonces ahí se ve cómo se mezclan de Osiris. Ahí se ve cómo se mezclan entonces estas dos tradiciones, pues para ofrecer de pronto una verdad a medias, o para tergiversar más bien el mensaje. Entonces, como para apuntar, amigos televidentes, esa semejanza del culto y adoración del antiguo Egipto con las tradiciones hebreas del Antiguo Testamento son inevitables. Eso es así, como lo expliqué, porque hacen parte del mismo grupo de seres caídos o entidades que se hicieron pasar por Dios. Bien, ¿qué tal si hacemos un espacio, para los oyentes? Porque venimos tocando en esta primera parte, amigos, como para hacer una breve recopilación y conclusión inicial de, primero, de dónde proviene esta idea del mito de Jesús, ¿no? Así se le llama dentro de este ámbito
donde se ha querido comparar a Jesús con deidades incluso anteriores a él. Hemos tocado los puntos y los personajes que la han promovido tanto en la antigüedad como procesos modernos, como el documental de Seyget y la película que nuestro compañero Neil nos recomendaba. Y es evidente que aquí hay unos puntos que en la parte inicial ya hemos empezado a concluir, y es que entra con gran importancia el tema del sincretismo y la mezcla que se hizo en el 325 en el Concilio de Nicea, donde hay unos puntos que se trajeron a las tradiciones cristianas y se le colocaron a Jesús para hacerlo similar a los dioses que ya ellos adoraban. Pero hay una segunda parte que es importante y que vamos a tocar, porque además de que las deidades, estas que cayeron aquí, adoptaron pueblos y nos enseñaron y les enseñaron unos cultos que hasta hoy día permanecen, hay otro punto de manipulación muy importante para desviar el mensaje de Cristo, que es lo que vamos a tocar ahora después de leer algunos de sus mensajes. No sé si tienen vamos allí. con los mensajes de los televidentes en el YouTube. Sí, Gladys Valencia nos dice: hola, buenas noches, mis amigos de Descubriendo, abrazos desde Medellín. La familia Mason dice: es copia de un dios egipcio Shu, por eso se llama Yeshua. Pero ya no sería Horus, sino Horus, Yeshua. Bueno, un egipcio, ¿cómo dice sí, que se llama el egipcio? Shu. Shu. Dice Elis Arroyo, nos dice desde Cincelejo, Sucre, Colombia, donde el presidente sale en una bolsa de mecatos tocineta. Ahí Sensaito nos dice: Juancho, ellos son investigadores y periodistas. También nos mandan saludo Cristian Cristalmex, nos dice, y nos saluda desde México. Leticia García nos dice: en sintonía y saludos cordiales. Nelson nos dice: buena información, muy interesante, saludos desde Honduras. Bueno, en Entonces, fin, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, estoy buscando a ver aquí en el chat del YouTube la mayoría son saludos de nuestros queridos televidentes y saludos. Por supuesto agradecerles su sintonía allí. No sé si en el WhatsApp. Aquí Jaracho B nos dice: pero qué importa si ese es Horus o el que sea, él por esa razón es Jesús, hijo de Dios. Claro, bueno, dice Jaracho. Hay una condición en nosotros los buscadores, y es encontrar respuestas, ¿no? Nos podemos quedar solo con la creencia o podemos buscar certeza, son dos cosas diferentes. La creencia es, bueno, aceptar lo que tradicionalmente pues nos enseñaron, por considerar que estas enseñanzas pues no tienen ningún tipo de manipulación ni buscan nada malo para nosotros. Pero conociendo y sabiendo que vivimos un mundo manipulado, donde el conocimiento ha sido tergiversado indiscutiblemente, entonces se hace necesario corroborar. En este caso, en el caso de Jesús, nosotros conocemos de un plan estelar, que ahorita vamos a hablar de él, y nos llama la atención cómo ese plan estelar podría estar siendo atacado fuertemente por una tendencia que se viene manejando desde los años 1700, 1800, 1900, y con todo el desarrollo de la tecnología, de las redes sociales, de los canales en YouTube y también de las páginas web, entonces cobra más fuerza. De allí la necesidad de nosotros hacer una investigación para profundizar. Por supuesto, Descubriendo tiene un carácter investigativo que busca, o personas con este mismo carácter pues se identifican con la identidad del programa. Bien, luego de este espacio que hacemos para nuestros oyentes, continuemos con nuestra propuesta investigativa. Perdón, aquí hay una pregunta, la última pregunta. Claudia Contreras nos dice, nos saluda de México y nos pregunta: ¿por qué Jesús es muy significativo para todas las creencias? Esa es la pregunta que nos hace Claudia. Claro, de hecho, estamos haciendo un programa donde... Sí, es indudable que la presencia de Jesús o el mensaje que transmitió trascendió fronteras y trascendió tiempos, milenios. Por lo tanto, es interesante tocar y hablar sobre este personaje, sobre todo abordarlo buscando esas verdades, ¿no? Porque aquí estamos analizando, ¿no?, una teoría que busca asociarlo a otros dioses, pero es importante que tengamos en cuenta que sin duda alguna este personaje marcó y selló un acontecimiento importante en este planeta. Bien. Y también aparte, el mensaje de Jesús es tan importante que se quiere tergiversar o se quiere unir con otras corrientes precisamente para que el mensaje pierda credibilidad y pierda ese poderío que tiene para la transformación del ser humano, que es lo verdaderamente importante, sobre todo en este Claro, tiempo. entonces voy a ir haciendo un recorderis
para comenzar a consolidar la información, dar claridad para que ustedes como nuestros oyentes y televidentes pues tengan esos puntos allí para salir a comprobar. Y quiero hacer antes de eso un ejemplo, porque haciendo la investigación pude hacer esta conclusión. Si de pronto nosotros aquí en Descubriendo les decimos lo siguiente, esto es solo un ejercicio, voy a hacer el ejercicio para que se entienda. Bueno, de acuerdo a últimas investigaciones realizadas en la Universidad de Cambridge, ciertos científicos que han venido desarrollando un estudio sobre el cielo, sobre la atmósfera, han descubierto o han podido determinar que el color de nuestro cielo, de lo que nosotros llamamos cielo, no es realmente azul, sino de color verde. Inmediatamente yo haciendo este ejercicio, por lo menos los pongo a dudar. ¿Y por qué los pongo a dudar? Porque utilicé un mecanismo que sirve para que ustedes lo consideren. ¿Qué hice? Bueno, hablé de la Universidad de Cambridge, hablé de ciertos científicos que hace mucho tiempo vienen investigando, y cuando yo voy a decir lo siguiente, ya tienen un halo de aceptación. De credibilidad. De credibilidad, porque es la Universidad de Cambridge. Porque además son científicos, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen que el cielo no es azul, sino verde, yo al día siguiente comienzo a mirar para allá arriba y comienzo a dudarlo, porque me lo dijeron así. Ahora, no quiere decir que de ahora en adelante no le vayamos a prestar atención a ciertas investigaciones. El punto es corroborar que si la información que en el ejercicio yo di es real. Es decir, si realmente en Cambridge haya gente investigando esto. ¿Por qué lo digo? Porque es una estrategia que yo puedo estar utilizando para sembrar una duda. Y como hay cosas que no tendríamos los elementos suficientes para comprobar, ¿saben cómo va a quedar esa duda? Siempre allí. Y vamos a perder algo que es la certeza. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo de transformación, el ser humano terrestre necesita gestar dentro de su pensamiento respuestas y certezas que le permitan avanzar, porque la duda, como lo habíamos dicho en uno de nuestros videos, mata la mente y quebranta el espíritu. El sábado anterior hacíamos un proceso de análisis con el código 7 de la lógica, que hablaba de los que siempre dudan y sistematizan en figuras la luz de la verdad. Esos hombres con ese impulso son aquellos que están buscando, y a ellos hay que generarle más dudas. Entonces, si en Seagate surgió una excelente investigación que nos enseña, entre otras cosas, la mentira del dinero, el tema de las guerras, el nuevo orden mundial, excelente, ¿no? Sí. Pero además nos dicen que Jesús es una mentira. Entonces fíjense cómo todo podría ser aceptado inmediatamente como una verdad, porque resuena ante nuestros oídos, y además porque somos buscadores y sabemos ciertas cosas. ¿Qué hay que hacer después? No hay que desechar Seagate, por supuesto. Hay que corroborar las fuentes. Y lo que hicimos en esta investigación, encontrar cuáles fueron las fuentes iniciales sobre las cuales se fundamentó esa teoría. Higgins, el otro y el otro. Y comenzamos a investigar y a entender que estos personajes tenían una tendencia ideológica de sociedades místicas unidas a los druidas. Por supuesto, el filtro sobre el cual ellos iban a interpretar el mensaje crístico y la leyenda de Horus iba a ser, pues, por supuesto, ya de algún tinte. Además, vuelvo y repito, que cuando se hace estos análisis, no se considera, amigos de Descubriendo, la existencia de un sincretismo en el 325 que unió dos tradiciones completamente distintas: las deidades falsas o la deidad falsa del Antiguo Testamento con el mensaje que vino expresando Jesucristo del Dios verdadero. Entonces, esta investigación nos puede hacer entender que hay un atentado, está sucediendo un atentado contra un plan. Y quiero, muchachos, que hablemos en esta parte del programa de ese plan. Ese plan que se origina por una situación ocurrida dentro del planeta Tierra y donde la humanidad ha sido víctima. Un plan por parte de las jerarquías superiores de luz para que el ser humano
se adelante a ese proceso de sujeción que ha querido hacer una fuerza invasora. Muchachos, ¿qué piensan ustedes de este plan que podría estar siendo, sin duda, como hay una guerra en el planeta Tierra, que muchos desconocen, es parte también de eso que estamos viviendo? Bueno, ahí eso que tú decías y haces la introducción perfecta para entender de fondo qué es lo que busca este supuesto mito de Jesús. Allí nosotros arrojamos unos datos y es evidente que hay una desinformación, que busca haber una desinformación para ensuciar el mensaje y legado de Jesús. Pero más allá de eso, hay un plan que pues es milenario por la caída de ciertas personajes y deidades hace miles de años, deidades extraterrenas o personajes extraterrenos de carácter negativo que ya hemos denunciado abiertamente aquí en Descubriendo, que a su llegada al planeta Tierra se hacen pasar por dioses. Y de esas leyendas está llena todos los pueblos de la tierra. Entonces, estas deidades, al elegir pueblos y al hacer alrededor de ellos cultos, predicar doctrinas, dejan un legado de creencia y adoración en la humanidad que aún permanece. Es decir, la falta de certeza que tenemos como humanidad sobre Dios, por ejemplo, sobre el Dios verdadero, ha sido en gran parte culpa de lo que estas deidades falsas nos han enseñado. Y en el tema de Jesús, o el Cristo, más bien, sucede lo mismo. Entonces, aquí hay dos cosas. Las fuerzas oscuras que invadieron este planeta tienen un plan para traer a su Mesías y coronarlo como rey en su tercer templo. Y a este Mesías ellos también le llaman, no le llaman el Cristo, sino para ellos es el Cristos, con X. Y esta leyenda del Cristos, que pues es muy antigua, se dice que incluso desde la Atlántida, han venido trabajando para traerlo. Entonces, las tinieblas siempre han utilizado un mecanismo para presentarse ante los hombres como verdad, y es copiar la luz. Los mismos mecanismos que utiliza la luz para manifestarse y ejecutarse son copiados por las tinieblas, pero para engañar. Lo dice Apocalipsis 12 cuando dice que el dragón caído aquí desde su llegada engaña al mundo entero. Porque además no tiene nada bueno o nuevo que ofrecer. No tiene nada, no, porque es una copia. Porque carece de verdad. Exactamente. Es decir, el plan de manipulación tiene una característica y es que no posee por sí solo conocimiento, sabiduría y luz, por lo que tiene que recurrir a copiar estándares originales de la luz. Y Jesús se lo dijo a los judíos en Juan 8:48. Ustedes son de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Porque es mentiroso. Su padre es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces, ahí hay un escenario planteado, hay una batalla, como decía Neil, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad que están entrelazadas por prevalecer en este planeta y en esta humanidad. Entonces, cuando hablamos del Cristo y el Cristos, hay un mecanismo para que ambas fuerzas se manifiesten sobre la tierra. Entonces, el mecanismo para que el Cristo verdadero, la luz, se manifieste, nos la enseñó Jesús con su mensaje. Entonces, cuando se ve el mecanismo del apostolado, cuando se ve el mecanismo de los milagros, cuando se ve el mecanismo de la pasión, muerte y resurrección, aquí lo hemos hablado, hicimos 3 programas de los códigos de resurrección que el Cristo dejó para la humanidad terrestre, cosa que no hizo Horus, ni Mitra, ni Atis, ni ninguno de estos dioses, que son la copia del Cristo. Entonces, ¿por qué ellos replicaron este modelo que es anterior al planeta Tierra? Porque ellos replican este modelo no para traer al Cristo, sino para traer al Cristos. Porque recordemos qué enseñaron estos dioses, además de estas similitudes supuestas. Enseñaron el sacrificio, la adoración, enseñaron el tema de los diezmos, las ofrendas, unos mandamientos, y todo lo que los falsos dioses enseñaron fue para detener el proceso de la gestación del Cristo dentro del hombre. Entonces, digamos que ellos copian el mecanismo, pero buscan que tenga un resultado distinto. Claro. Porque si vemos, por ejemplo, Jesús el Cristo, en todo lo que pasó en su vida y su mensaje, hay códigos de resurrección. Aquella vez hablábamos de algunos, por ejemplo, cuando entra montado sobre el asnillo, cuando tiene 3 caídas antes de llegar al Gólgota, cuando suceden los 3 días y resucita, que tiene que ver con los días de creación. Es decir, hay una simbolociencia muy distinta a la simbología que estos dioses replicaron. Pero quiero rescatar 2 casos de los dioses que supuestamente se aparecen a Jesús,
y es el caso de Buda y el caso de Zoroastro. Estos dos personajes replicaron ese modelo, pero no porque buscaban traer al Cristo, sino que son personajes que contenían la sabiduría del Cristo original. Que es incluso anterior, al mismo Horus. Entonces, el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, creo que en Juan 8, si no estoy mal, habla de la preexistencia del Cristo, cuando le dice a los judíos que le preguntan sobre Abraham. Y él les dice, vuestro padre Abraham se hubiese regocijado del día en que me viera. Y ellos le dicen, ¿no tienes 40 años y has visto a Abraham? Y él les dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, aquí Jesús nos está hablando de una esencia crística anterior a todos estos dioses del mundo que alguna vez aprendimos, y creo que Neil nos puede ampliar esto, de que todos los dioses que se hicieron pasar por dioses de este mundo bebieron de la sabiduría, una porción de la sabiduría del anciano de los días, como le llamó Daniel, y en torno a esta porción de sabiduría hicieron sustentaron sus cultos. Exactamente. Sí, es así. Yo quisiera hacer una reflexión muy interesante desde mi punto de vista para los buscadores. El mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, fue manipulado desde el 325. Yo me atrevería a decir que un poquito antes. Sí, claro. Un poquito antes, cuando ya los personajes, viendo el poder que podían adquirir con un conocimiento como este, comenzaron a desvirtuarlo. Pero esa tradición religiosa que empezó formalmente en el 325 con el concilio, generó un proceso de estancamiento espiritual en la raza humana, sumergiéndola en la creencia y la adoración. Pero dentro de ese proceso hay seres humanos que han salido de la creencia y han comenzado a investigar. Y ellos comprenden el mal que ha hecho las religiones al mundo. Lo sentimos. Somos rebeldes en ese sentido. Pero cuando comenzamos a ver que dentro de ese mundo religioso hay una figura como Jesús, protagonista de la religiosidad, entonces fácilmente podríamos creer que hace parte de la misma manipulación. Claro. Pero ese Jesús que usted podría estar sintiendo que hace parte de la manipulación, tenga en cuenta que es el Jesús que surgió de la manipulación. Claro que hay falsedad en ese Jesús. Hay falsedad en ese Pero Jesús. No por él. No por él, no por lo que hicieron. Sino lo que hicieron con el mensaje de él. Claro. Es decir, la religiosidad fundamentada en el mensaje de Jesús es lo que el buscador no siente. Entonces, si surge una teoría que dice que Jesús es parte de la misma manipulación, entonces resuena. Claro. Podría resonar. Sí, porque se desconoce estos puntos que estamos tocando. Se desconoce, dentro de todo esto, una serie de acontecimientos previos, una serie de situaciones que podrían darnos mayor explicación de esta manipulación. Bueno. Ahora, quiero redondearlo aquí para darte la palabra, Juan Manuel, y es lo siguiente. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que se le demanda al hombre terrestre un avance. Es el tiempo de la transformación, así lo llamamos, lo conocemos. Está descrito en muchos anuncios ancestrales. Pero esa transformación tiene como propósito lo que tú, Salín, estabas diciendo hace unos minutos, de forjar el Cristo. Forjar el Cristo. Pero también fue anunciado en esos anuncios, valga la redundancia, que se generaría un proceso, un programa para que surgiera algo contrario a eso. Entonces, lo contrario a la formación del Cristo es el anticristo. Los falsos cristos. Los falsos cristos. Cristo, falsos cristos y anticristo. Entonces, en la medida que usted se desconecte no de Jesús como la figura, porque no se trata de Jesús como figura a adorar, se desconecte del mensaje cargado de simbolociencias que interpretados dan herramientas para la transformación, entonces surge la victoria de ese movimiento anticrístico que se está moviendo en el planeta Tierra. Nos rehusamos a creer en un Jesús religioso, ¿verdad?, dotado de fanatismo y de misticismo, pero sí comprendemos que hace parte de un proceso del plan estelar para restituir al hombre terrestre. Desconocer eso, como lo hizo, por ejemplo, el señor Francisco diciendo que Jesús fracasó, la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso de Dios, es precisamente el mensaje anticrístico.
Bueno, yo quería como complementarlos a la visión que cada uno de ustedes nos ha entregado en decir lo que Pablo nos dijo en Efesios 6, que es que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, las huestes del mal. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros debemos analizar primero a esa figura de Jesús, a esa figura no de Jesús, sino más bien del mensaje, alejado de las religiones y de las filosofías, para encontrarle esa verdadera simbolociencia. Y segundo, nosotros entender que nuestra lucha no es contra una persona que piense diferente a mí, porque es que esa persona también está incidida por alguna religión o por algún dogma. La lucha es precisamente conocer el plan de fondo y ver qué puedo rescatar yo para empezar a transformarme internamente, porque tú lo has dicho muy bien, Neil, ahorita. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una atmósfera de anticristo, una atmósfera de es un movimiento, digamos. Exacto, de despojarnos definitivamente de ese mensaje del Cristo para empezar a ahondarnos más bien en las necesidades diarias, claro, en la vanidad, en la cotidianidad. Y eso a la final lo que hace es completamente desvirtuar el plan que hay para la restitución de este planeta. Entonces, reconocer al Cristo fuera de las visiones religiosas y empezar a darle una verdadera trascendencia al plan. Es lo que nosotros tratamos de hacer en este programa. Claro. Diferenciar lo que fue Horus y toda esta mitología egipcia y rescatar en verdad o darle el verdadero significado de lo que nosotros creemos, de lo que viene siendo el mensaje de Jesús. De lo que hemos investigado. Ahora, alejados, y es algo que queremos resaltar constantemente, si usted como buscador es una persona que ha encontrado en la manipulación del mensaje bíblico una razón por la cual dudar de él, excelente, estamos de acuerdo. Bien. Así debe ser. Sin embargo, por esa condición que acabo de definir, usted tome el mensaje que hace parte de un plan, el mensaje de Jesús el Cristo, y lo aparte, usted está perdiendo la posibilidad de aprovechar unas herramientas. Esa parte yo quisiera resaltarla demasiado, Salim, porque es una de las cosas que preocupa. Voy a poner otro ejemplo. Si dentro del desarrollo del plan de vida, de restauración para el hombre terrestre del planeta, hay una teoría que, por ejemplo, me niega la existencia de vida extraterrestre, eso atenta contra la comprensión del plan, porque precisamente el origen del plan es extraterrestre, ¿verdad? Entonces, alguna teoría que me niegue eso, téngalo usted por seguro que es parte de la manipulación que se está haciendo para que nosotros no lleguemos a eso. Ahora, llega la de que Jesús no existió, que es más profunda, ¿no? Sí. Más directa, de que pues, es un copia y pega de Horus. Eso es un atentado, no contra una creencia religiosa, no contra ni siquiera contra Jesús, ni contra Jesús, ni contra el Vaticano, porque pues, al Vaticano le interesa que usted avance, pero es un atentado contra usted mismo. Sí. Y le digo que es contra usted mismo porque a usted le entregaron unas herramientas cifradas que no son religión, que no hacen parte ni siquiera de un dogma ni de una doctrina, sino que es un conocimiento estelar, de una imagen luz estelar, para que lo tome, lo practique y se desarrolle. Entonces termina siendo un autoatentado, ¿no? Aprovechando el tema esto de la autoproclamación. Sí, claro. Es un autoatentado contra uno mismo y contra la posibilidad de avanzar. No, y aquí ocurre algo similar, el hecho de comparar a Jesús y su mensaje con dioses anteriores. Ocurre algo similar con lo que pasa en el documento bíblico y estas tradiciones del Dios del Antiguo Testamento y el Dios verdadero. La humanidad terrestre normalmente ha escuchado y tiene la imagen del falso Dios del Antiguo Testamento. Ese es el que, entre comillas, conocimos primero y es el que nos enseñaron. Y en esa creencia desconocemos que hay un Dios universal, un Dios verdadero, que no es que sea posterior, que lo venimos a conocer ahora, no, es que es antes de todos los dioses de este planeta y universo, solo que es preexistente. Ahora, que vengan unos impostores y nos digan otra cosa, no quiere decir que esa sea la verdad. Lo que está ocurriendo aquí es que, como tú decías, se está intentando detener un plan de ascenso de una humanidad que vive un tiempo definitivo, un tiempo crucial. Entonces se nos intenta distraer con toda esta cantidad de teorías
que al final no nos entregan ninguna certeza, porque es que Solo dudas. solo dudas. Si hubiese alguna certeza, uno dice, bueno, sirvió para algo, pero nos deja en el aire, nos deja en la duda. Y la duda detiene el proceso natural del avance espiritual. Yo le hablo por mí. Yo tengo la certeza absoluta de que no solamente el personaje de Jesús, sino el mensaje que le entregó son verdaderos. Pero esa es mi certeza. Ahora, usted tendrá que conseguir la suya. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, en la medida que avance el buscador a paso firme, irá adquiriendo la certeza que necesita. Si usted se detiene en una teoría y le da vueltas, pero no solamente eso, sino que no investiga ni profundiza, pues se va a cristalizar en ese impulso. Es lo que veníamos hablando en las últimas conferencias y videoprogramas que hacemos en Descubriendo, y es que tiene que haber un avance. O sea, la obtención de conocimiento que no se traslada en un avance para que esta humanidad y nosotros nos transformemos, pues no sirve. No sirven los datos, y los datos no nos llevan a comprender alguna situación de vida complicada que tenemos interiormente y como humanidad. Es decir, que podamos sanarnos. Y si yo comparo el mensaje, buscando la certeza que tú dices, el mensaje de Horus y el mensaje de Cristo, yo entiendo que el segundo, el de Cristo, ha tenido una potencia suficiente como para transformar vidas. Pero no me refiero a la transformación de vidas solo por la religiosidad, sino por aquellas personas que inteligentemente han comenzado a representarse dentro de la simbolociencia que este mensaje expresa. Mientras que el mensaje de Horus fue un mensaje que no ha pasado del ámbito mitológico, del ámbito, amigos oyentes, de la conformación de imperios, de legados que sirvieron para inspirar situaciones modernas que lo que han traído es muerte, sin duda alguna. Entonces, los resultados al final son los que nos demuestran justamente quiénes son los poseedores absolutos de la verdad. Bueno, yo a modo de conclusión, porque ya se nos está alcanzando la hora, yo diría que todo proceso de investigación que a nosotros nos arroje una duda que nos estanque en esa investigación, un fanatismo que a nosotros también nos estanque allí, y un misticismo que también nos amarre, eso a nosotros definitivamente no nos va a llevar a nada, porque el proceso que nosotros debemos ver, debemos vivir, es un proceso de ascenso y no un proceso de estancamiento. Y todo lo que nos ofrece la religión son dudas, las religiones y la filosofía son dudas, fanatismo y misticismo. Entonces, en ese caso, muchachos, la verdad no la poseemos nosotros, la verdad no está en ningún lado, la verdad únicamente va a ir llegando a cada uno de ustedes, así como lo explicó Salim, en la medida en que vayan ustedes teniendo la certeza de avanzando, lo que vienen a hacer acá en ese proceso de ascenso, en ese proceso evolutivo que por naturaleza espiritualmente Claro, cada uno de los hombres como tenemos. lo dice la lógica de la lógica, Así es. no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios, uniéndolo con otro código que nos anuncia que si emprendemos el camino de la búsqueda, debemos saber que hemos puesto en marcha mecanismos interiores que se irán encadenando para darnos la respuesta. Si perseveramos, veremos coronada la búsqueda. De eso se trata el ascenso y conciencia del despertar. Bien, hemos llegado así al final de esta emisión de Descubriendo, en la que por último quisiera recomendarles unos programas que realizamos en meses anteriores que podrían darle a usted otra visión de lo que fue el Cristo, y compárelo con el mensaje de Horus, a ver si se puede. Uno de ellos es el misterio del Jesús el Cristo, su misterio revelado, está en nuestro canal. También las diferencias entre la primera y segunda venida, y uno muy importante que son los 10 códigos de resurrección dejados por Jesús el Cristo. Si usted se ve estos 3 programas, seguramente tendrá más elementos de conocimiento para que usted saque, después de comprobar, sus propias conclusiones. Quiero decir lo siguiente: ¿recuerdan el ejercicio del cielo verde? No porque aparezca en televisión, no porque le digan que lo dijo tal científico, no porque lo vea en un meme en las redes sociales, es necesariamente la verdad. No lo deseche tampoco, porque esa no es la opción, sino que profundice, investigue y mire a ver si existen los señores en Cambridge mirando a ver si el cielo es verde. Y allí no será usted engañado.
De esa manera queremos despedirnos, invitarlos para el siguiente programa. El próximo viernes a las 7:30 será radial y dentro de 15 días será Descubriendo Televisión por YouTube. Recuerden suscribirse en el canal también de nuestro compañero Salim Hasir, Flecha Antigua. Salim, que hago un paréntesis rapidito, hiciste un cambio de imagen. Sí, renovamos la imagen después de haber cumplido un año, pues para darle pues un nuevo aire. Así que pues invitados a que pasen por el canal, vean el material y bueno, y si quieren, si les gusta, se suscriban. Ay, tienen que suscribirse. Pues sí. Flecha Antigua. Flecha Antigua. También les recomendamos el canal de nuestro amigo William Matamoros, Despierta, ese es el tiempo. Ahí hay videos y conferencias nuestras que no están en el canal de Descubriendo. Sí. Permitimos que esto ocurra para que sean varios los canales que ustedes puedan tener para ampliar la visión. Y bueno, suscribirse por supuesto al Descubriendo si no lo han hecho, para que les llegue la notificación con la campanita activada de nuestras próximas transmisiones y nuestros próximos videos.